Bien, volviendo en materia. Calcular la velocidad de la luz en el diamante, bueno, y nos dan el índice de refracción del diamante, que es n igual a 2,4. Si un rayo de luz incide sobre el diamante con un ángulo de 30 grados con respecto a la normal, ¿con qué ángulo se refracta el rayo? ¿Con qué ángulo se refracta el rayo? ¿Cuál es el ángulo límite para un rayo de luz que se refleja en el diamante? Entonces, ahora sí les comparto el tablero. Lo primero que debíamos hallar era la velocidad en el diamante. Bien, ¿por qué? Porque nosotros sabíamos que el índice era 2,41. Si nosotros despejábamos nuestra velocidad, esto era igual a la velocidad en el vacío sobre el índice de refracción. Habíamos dicho que esto equivalía a 3 por 10 a la 8 metros por segundo sobre este n que conocíamos que era 2,41 y la velocidad habíamos dicho que nos daba 125 por 10 a la 6 metros por segundo. Y aquí tendríamos lo que es nuestro primer punto. El problema nos pide que si un rayo de luz incide sobre el diamante con un ángulo de 30 grados con respecto a la normal, ¿con qué ángulo se va a refractar el rayo? ¿Cuál es el ángulo límite para que un rayo de luz que se refleje en el diamante? Bueno, entendamos ángulo límite. Entonces nosotros teníamos la ley de Snell, la velocidad 1, por el seno, el ángulo 1, perdón, la velocidad 1 no, el índice de refracción 1, igual al índice de refracción del ángulo, ya cuando es refractado, por el seno del ángulo del rayo refractado. ¿Qué datos conocemos para este problema? Conocemos, ¿qué ángulo conocemos para este problema? El primero, El primero, ¿cuál es el ángulo? 30 grados, creo. 30 grados. Sí, sí. Conocemos el índice de refracción, o ¿conocemos el índice de refracción? Eh, sí. Sí, creo que era el valor 2,3 que nos habían dado. 2,4. Dos, 4. eso. Y conocemos el segundo ángulo, No, No. profe. es lo que nos preguntan. Ese es el índice de refracción en el diamante, es decir, el N2 es el 2,4 y el N1 pues es el que yo debería hallar. Sin embargo, recordemos que cuando nosotros hablamos del aire, el índice de refracción en el aire va a ser 1. Así que tengamos en cuenta esto, el índice de refracción en el aire va a ser 1. Y entonces ahora solo nos quedaría por conocer lo que es el ángulo refractado. Para el ángulo refractado, para el θ2, yo despejo, yo digo que el seno de θ2 es igual a N1 por el seno de θ1 sobre N2 por el seno, perdón, sobre N2 simplemente, ¿no? Porque recordemos que despejamos el seno. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos. Si nosotros reemplazamos los datos, el seno del ángulo refractado será igual a N1, recordemos que valía 1, 1 por el seno de 30, y N2 valía 2,4. Si yo ingreso estos datos en una calculadora, recordemos que cuando yo hablo de la notación grados, el seno de 30 es un medio, ¿no? El seno de 30 es 0,5.
Esto lo podemos saber sin usar la calculadora. Y el seno del ángulo θ2 será 0,20, 0,2833333 periódico. 33 periódico. Bien, ¿esta respuesta para hallar el otro ángulo nos sirve o hay que hacer algo más? ¿Quién me dice? Sacarle el arcoseno. Muy bien, sacamos el arcoseno. Y en últimas el arcoseno es el ángulo, ¿no? Y pues ustedes saben sacar el arcoseno en la calculadora, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, que ese ángulo en grados, minutos y segundos es Hay medio 12 grados. 12 grados, profe Dan. 12 grados. Muy bien, θ2 es igual a 12 grados. Con esto tenemos la segunda pregunta resuelta. Sin embargo, Pregunta, Dime. el 33, o sea, dice seno, no, arriba, dice como 0,20883. Bien, si nosotros volvemos al problema, tenemos el ángulo con el que se va a refractar el rayo. Sin embargo, hay un ángulo límite para que el rayo de luz se refleje en el diamante. Para tal caso, pues voy a hacer esta construcción. Voy a reescribir lo que es la ley de Snell. Y vamos a observar una cosa en la gráfica. Bueno, teniendo en cuenta esta construcción, yo lo que debo saber es, bueno, ¿cuál va a ser el ángulo máximo en el que puede haber reflejo? Es decir, en el que pueda ocurrir esto, más allá de la refracción. Entonces yo construyo otra vez con la ley de Snell, que acá lo habíamos dicho, pero para esta situación, yo voy a tener en cuenta algo muy importante. Y es que acá ya no voy a contar con este, sino voy a contar con lo que es este. Es decir, reescribiendo esto, tenemos que N1, es decir, como quiero hallar el máximo, como quiero hallar el ángulo máximo al que va a haber reflejo, pues volvamos a escribir en la ley de Snell, puedo decir que el seno del ángulo 2, ven acá, el seno del ángulo 2 es igual al seno del ángulo 1 por N1 sobre N2. Y reemplazando, ¿cuál es el seno del ángulo 1? El seno del ángulo 1 es el seno de 90. Seno de 90 que lo voy a multiplicar por 1. Recordemos que 1 es el índice de refracción que hay en el aire. Todo esto lo voy a dividir entre 2,41. Bien, nosotros sabemos cuando hablamos de grados, ¿cuánto vale el seno de 90? 1. El seno de 90 es 1. Entonces, tenemos acá 1 sobre 2,41. Y esto es igual a 0,41 aproximado, ¿no? Y como quiero conocer el ángulo, Profe, qué pena. dime. Es la cosita que está al lado del número 1, ¿qué es? ¿Ahora qué debo hacer? Ahora lo que debo hacer es hallar el valor del ángulo como tal. El ángulo θ2 será igual a el arcseno, o el seno a la menos 1, de 0,41. Y este θ2 nos da aproximadamente
Este teta nos da aproximadamente ¿cuánto? 24 grados, ¿cierto? 24,20 grados. 24 grados. Y esta sería pues que la 24 grados es lo máximo que va a existir en el reflejo. Recordemos que en este caso, pues para que haya un reflejo, teta 1, o sea, el ángulo reflejado, el ángulo que va a ser reflejado debe ser menor que este ángulo. Es decir, este ángulo que nosotros acabamos de hallar, perdón, este teta 2 que nosotros acabamos de hallar debe ser menor que teta 1. Es decir, esto debe ser menor que 30 grados. Si les da mayor que 30 grados, les queda mal.